Vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, y te oramos, Señor, que tú pongas en nuestros corazones el deseo de pedirte sinceramente que tú obres en el conflicto que se está teniendo en este momento en Israel, en esta zona, y que tú obres en nosotros, Señor, para que nosotros podamos entender un poco más la situación y tener una posición clara que te glorifique solo a ti, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te pedimos que tú obres en nosotros y nos hagas entender la situación actual. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La predicación la he llamado llorad, llorad con los que lloran. Y voy a leer estos versículos y Romanos 12 del 14 al 21. Dicen así: bendecid a los que os persiguen, nos dice Dios. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todos sabemos del conflicto que hay en este momento allá en Israel. ¿Alguien no está enterado de eso? ¿O todos? Ok. Y en este momento pues estamos esperando alguna noticia que aparezca en cualquier momento. Desde ayer se está esperando esa noticia de que Israel invada por tierra a la franja de Gaza, y una situación que va a producir va a producir hechos muy lamentables y dolorosos, muchos muertos y consecuencias que no sabemos todavía esas consecuencias. De pronto vamos a ver algo más adelante, pero las consecuencias de lo que está sucediendo allá en este momento pueden ser gigantescas. Así en general, está está Israel, todo el país, y está la franja de Gaza, una porción muy pequeña de toda el área, muy pequeñita, ¿sí? Pero esa franja pequeña, que fue la que atacó a Israel salvajemente, es muy posible que se una otro grupo terrorista que hay al norte de Israel, en el Líbano, al sur del Líbano, y es una organización terrorista bastante fuerte, que está apoyada con alguien mucho más fuerte, que es Irán. Y están los países árabes, y está Egipto, y están todos estos países pendientes de qué va a suceder ahora, y ver qué decisión van ellos a tomar. Pero si toda esta gente participa, va a haber una situación supremamente
grande y devastadora, de muchas consecuencias. Entonces, esta mañana salí al frente de mi casa. Nosotros vivimos en Sun City y salí a mirar todo y vi todo eso tan tranquilo, tan en paz, todo verde, las palmeras, las casas limpias, un silencio y una paz envidiables. Muy bonito, me sentí muy agradado de ver todo eso y de sentir esa paz, esa tranquilidad. Las casas bien mantenidas, los antejardines bien cuidados y todo en silencio, muy agradable porque se veía todo en paz, paz. Y me vi disfrutando todo esto y me pregunté, Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Dios mío, puedo disfrutar de todo esto en lugar de estar en Israel o Palestina esperando a que caiga una bomba al frente de mi casa? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo no nací palestino? ¿Por qué yo no nací judío y estoy viviendo allá? ¿Por qué no? ¿Por qué tú me bendijiste tanto? Y me pusiste a vivir acá. Yo no soy nadie. ¿Por qué tú me bendices de esa manera? ¿Y por qué esas personas que están allá, por qué están sufriendo tanto? Preguntas que lógicamente todos ustedes saben que quedan sin respuesta, pero expresan el sentimiento de cada uno de nosotros y que nos debe poner a pensar. Nosotros fácilmente damos por hecho de que nosotros estamos viviendo ahí porque nos merecemos eso. Estamos aquí disfrutando toda la situación de acá porque nos merecemos eso. Nosotros no nos merecemos nada. Nosotros merecemos estar allá. Por nuestra forma de ser, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, los pecados que hemos cometido. Debemos estar allá, ahí, a punto de ser matados por una bomba y pues mucho más, ¿no? El costo del pecado es mucho más grande que el estar allá y morir. Es peor. Es morir eternamente y estar en el infierno por siempre. Y es lo que nosotros merecemos. Pero no, estamos aquí disfrutando. Esta mañana acababa de estar viendo las noticias del Medio Oriente. Quería saber si Israel ya había empezado el ataque para devastar la zona norte de la Franja de Gaza. Ataque que va a hacer Israel a la Franja de Gaza. No sé si ustedes están familiarizados con el mapa, pero está, digamos, Israel, y aquí está una franja muy pequeñita. Acá está Israel, aquí está el Líbano, aquí está Cisjordania y todo esto es Israel. Aquí hay una franja pequeña, la Franja de Gaza. Aquí dentro de esta Franja de Gaza hay una organización que se llama Hamas, y esa fracción fue la que atacó a Israel, diciendo que están en un espectáculo, y Israel está contraatacando a la Franja de Gaza, y ya ha habido muchos muertos, y el paso siguiente es que Israel va a invadir buena parte de la Franja de Gaza y va a haber mucho más muertos, porque quiere desaparecer o quiere acabar con esa organización terrorista llamada Hamas. Hamas atacó hace 7 días a Israel de una manera cruel, y en ese ataque murieron más de 1000 israelíes,
Y en el contraataque de Israel hay más de 1000 muertos en la parte de Gaza. Mujeres, ancianos, niños, de parte y parte, estaban sufriendo esos crueles ataques. ¿A cuento de qué? De haber nacido allá, en lugar de haber nacido acá. Y nosotros aquí quejándonos. Ellos allá. Y el ejemplo de la crueldad, de la forma como que haya una guerra está bien, y que este ejército se enfrente con este otro ejército, pues vaya y venga, y en eso hay ciertos acuerdos internacionales de la forma como se debe llevar una guerra, pero hay unos acuerdos que se deben respetar con respecto a la población civil, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los que no están en el ejército. Hay ciertas características, ciertas condiciones que las dos partes de la guerra deben considerar para no hacerle daño a los indefensos civiles, ¿sí? Pero en esta oportunidad eso no se ha tenido en cuenta para absolutamente nada. Y la crueldad sale a relucir. Uno de los palestinos, secuestraron a una anciana, ¿sí? Y en el Facebook de ella misma filmaron la forma como la mataban, y eso pues lo publicaron lógicamente en el Facebook de ella, y cosas así, algo que uno ni siquiera se imagina ni le pasa por la mente. Pero ¿por qué este conflicto? ¿A qué se debe este conflicto? Para entender algo de este conflicto se debe uno remontar a los años 130 después de Cristo. Vamos a hablar un poquito de ese contexto para entender por qué están peleando, ¿sí? En el año 130 después de Cristo, el emperador romano Adriano quiso convertir, eso fue 60 años después de que destruyeron el templo de Jerusalén, por parte de Tito, y después en el 130 el emperador Adriano quiso convertir a Jerusalén en una ciudad griega, incluso le cambió el nombre, y produjo lógicamente el rechazo de todos los judíos. ¿Cómo así que van a acabar con Israel y la van a convertir en una ciudad griega? Eso produjo una reacción bastante fuerte, y el emperador Adriano se enfureció y mandó sacar a todos los judíos de toda esa zona. Los persiguió y los sacó. Desde ese momento Israel, todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío está por fuera en el mundo, empieza a estar por fuera en todo el mundo, se riega por toda Europa y parte de Asia, se esparce por todas partes, los judíos, ¿sí? La zona donde estaban ellos, ¿sí? Entonces el emperador Adriano la llamó Palestina. La llamó Palestina para quitarle cualquier nombre. No quería ver nada de los judíos. No quería que se nombrara Israel, nada de eso. Entonces lo puso Palestina. Ahí empezó ese confrontamiento entre palestinos y judíos. Paralelamente a eso, y de que el emperador llamó a esa tierra Palestina, el pueblo judío siguió conservando en todo su exilio, a pesar de que estaban diseminados en muchas partes del mundo descubierto hasta ese momento. A pesar de todo eso, ellos quisieron conservar su etnicidad, su religión, sus costumbres, y se conservaron como pueblo judío. Y había pueblo judío aquí, en Europa, en Asia. Bueno, aquí todavía no, porque todavía no se había descubierto América. De lo que era el mundo en ese momento, en todas partes había judíos y seguían conservándose como judíos, conservaron su etnicidad. En los años 600, eso fue en el año 100 y pico,
En los años 600, los musulmanes que se formaron con lo de Mahoma. Mahoma estuvo más o menos en el año 600 y él fue el que escribió lo del Corán y todo lo de los musulmanes, toda esa raíz de Mahoma, y en esa época, en esos años, en los años 600. Entonces, en los años 600 los musulmanes se apoderaron de esa zona llamada Palestina, la que dijimos donde funcionaba Israel anteriormente, la cual después pasó a manos del Imperio Otomano. Después de muchos años y muchas guerras y cosas entre muchos grupos en esa zona, el Imperio Otomano se apoderó de esa zona palestina. El Imperio Otomano, que fue supremamente fuerte, y estuvo esa zona en poder del pueblo del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial, que fue cuando el Imperio Otomano se acabó, cuando perdió el Imperio Otomano. Hasta ese momento, toda esa zona estaba en poder de los otomanos. El pueblo judío permaneció disperso hasta que en los primeros años de 1900, surgió un movimiento llamado el sionismo. No tengo los años exactos, pero más o menos en esa época se generó un movimiento llamado sionismo. Los judíos que estaban siendo perseguidos en las diferentes partes donde ellos estaban, a ellos los perseguían mucho por su forma, por su cultura, por sus negocios y por todo eso, los perseguían. Entonces, de tanta persecución, ellos quisieron, por medio de este movimiento sionista, volver a generar un estado, volver a generar una nación donde se reunieran pues todos los judíos. Empezó ese movimiento sionista, ¿sí? Y para empezar ese movimiento sionista, empezaron algunos judíos a irse a la Palestina, a esa área donde ellos vivían anteriormente o en la antigüedad, y empezaron a comprar tierras en esa zona. Ahí estaban los palestinos. Ahí estaban, ¿quiénes son los palestinos? Los árabes. Los árabes se caracterizaban porque ellos eran unas tribus nómadas en todo el desierto y andaban de oasis en oasis y practicaban el comercio y demás. En eso también ellos se fueron a vivir allá a Palestina, los árabes, y se llamaba Palestina, toda esa zona, pero eran puros árabes. Y después árabes que eran musulmanes. Cuando los judíos quisieron otra vez formar su nación, lógicamente querían formarla nuevamente en la misma área. Entonces empezaron a irse para esa área de Palestina y empezaron a comprar terrenos, y allá se los vendían y empezaron a formar su comunidad. Ahí en ese momento vivían sin ningún problema los palestinos árabes y los judíos, y eran vecinos y demás, y se defendían y no había ningún problema. Después de que se acabó el Imperio Otomano, toda esa zona pasó a ser mandada por Gran Bretaña. Y la Gran Bretaña en esa zona permitió, por presión de los judíos, permitió que esa zona se destinara para los palestinos y para los judíos, siempre y cuando se respetaran las creencias de unos y otros. Esa era la condición. ¿Cómo iban a llevar eso a cabo en la práctica? Eso era imposible, pero nadie resolvió eso continuó así, y continúan los enfrentamientos entre unos y otros. Eso siguió así, y la situación siguió creciendo en cuanto a que los judíos, por la existencia de Hitler y demás, y la persecución en las otras áreas del mundo, muchos más judíos se vinieron a vivir a Palestina, y ya el pueblo era más grande. Y querían mayor poder y tenían mayor participación en toda el área que se llamaba Palestina. Y ahí estaban los árabes, los palestinos. No se aclaró cómo se iba a establecer esa convivencia. Los judíos
perseguidos por Hitler, pues aumentaron rápidamente esa zona, porque Hitler pues lo sacó corriendo, ustedes muy bien lo saben. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando termina todo lo de Hitler, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ONU, que se generó en esa época, la ONU decidió darle, dentro de esa área, decidió darle el 55% de esa área a Israel y el 45% a los palestinos, ¿sí? Ahí eso fue lo que hizo generar mucho más problema, porque los palestinos hicieron el reclamo: ¿cómo así que nos van a dejar a nosotros menos tierra, siendo que nosotros somos 3 veces lo que son los judíos? Nosotros somos más, necesitamos más tierra. Y eso dio pie para una guerra. Esa guerra, que duró como un año, al terminar esa guerra, en la cual participaron los palestinos, participaron los árabes y participó Egipto apoyando a los palestinos. Al terminar esa guerra, los judíos quedaron con el 75% del área y los palestinos con el 25%. Ganó Israel y quedaron con más tierra que antes. Ahí siguió todo ese confrontamiento entre palestinos y judíos. En 1987, hasta 1987, se formó el grupo Hamás, el que está en la franja de Gaza. Pero ese grupo Hamás no representa a todos los palestinos, no representa ni a todos los palestinos, ni representa a todos los que viven en la franja de Gaza. Es un grupo terrorista supremamente poderoso, pero que no representa a todos los palestinos que están ahí. En la franja de Gaza hay muchos palestinos y hay muchos que son cristianos y hay muchos de otras religiones, ¿sí? Pero los que dominan son los de Hamás. Los de Hamás es un grupo que está para formar un país, una nación suficientemente grande para los palestinos. Ese es su sueño. Pero ellos tienen 2 propósitos: formar ese Estado palestino y destruir del mapa completamente a los judíos, a Israel, borrarlos, exterminarlos. Esos son sus 2 propósitos que tienen en la vida. Así es Hamás, esa organización palestina. En 1973 sucedió exactamente lo mismo que está sucediendo ahorita. En un momento en que se estaban desarrollando festividades en Israel, los de Hamás, los palestinos, atacaron a Israel y produjeron cantidad de muertos, pero de esa guerra salió bien librado Israel. Tuvieron muchas bajas y pérdidas y demás, pero sucedió exactamente lo mismo que está sucediendo ahora. Hamás, con Hezbollah, que es otro grupo guerrillero, otro grupo terrorista que está aliado con Irán y con los árabes, todo eso puede unirse y generar un problema muy grande a nivel mundial. Más o menos ese es el panorama general de toda esta situación. Israel está en una situación supremamente difícil porque no puede mostrar ninguna debilidad por su situación política interna, y ellos tienen que darle con todo y defenderse de los de Hamás y acabar con ellos. En cualquier momento va a resultar ese avance y va a producir muchos muertos, y ahí es donde se va a saber quién va a apoyar a Israel y quién no. Estados Unidos lógicamente está apoyando a Israel. Irán todavía no lo ha hecho muy claramente, pero por debajo de cuerda sí está apoyando a los de Hamás. Los árabes lo mismo, los de Egipto lo mismo. Es un conflicto que muy difícilmente tiene solución.
porque cada quien quiere su país. Y se genera esa guerra, los israelíes por su terreno y los palestinos por su terreno. Entonces, al frente de toda esa situación, que es bien grave, nosotros, ¿qué posición como cristianos debemos tomar? Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, y la Biblia habla de Israel, de la tierra, de la tierra santa, y que todo es todo está relatado en el Antiguo Testamento de que eso es tierra del pueblo de Israel. ¿Cuál es la posición que nosotros debemos tomar al respecto? Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos con toda esta situación, porque en cuanto se refiere a la interpretación del Antiguo Testamento y a lo que significan las promesas de Dios en el Antiguo Testamento respecto de la Tierra Santa, debemos entender que hay grupos que lo entienden de una manera y otros que lo entienden de otra manera. Nosotros no podemos entrar en discusiones entre los cristianos, porque esa es la Tierra Santa y nosotros todos los cristianos debemos tratar de defender a Israel por ese motivo. No, esa no es la Tierra Santa, porque ya la Tierra Santa, ya eso dejó de ser, ahora es la iglesia, el verdadero Israel de Jesucristo. Ese es el verdadero, la verdadera religión que nosotros debemos seguir, y no ya la antigua de la Tierra Santa, de lo que se dice en el Antiguo Testamento. Es decir, fácilmente por las interpretaciones que se hagan de la Biblia se pueden presentar enfrentamientos entre diferentes grupos cristianos. Nosotros los cristianos no nos debemos dejar meter en ese confrontamiento, porque no nos corresponde. Nosotros no estamos detrás por defender alguna bandera, alguna nación, esta nación o esta otra. Nosotros, nuestro papel principal es hablar de Cristo Jesús y del Evangelio. Nosotros lo que podemos entender de toda esta situación es lo mismo que si fuera una guerra o la guerra que existe en este momento entre Ucrania y Rusia. Entre Ucrania y Rusia son dos países que están allá enfrentados, y están enfrentados también por territorio, y lo mismo están enfrentados aquí Israel y Palestina. ¿Sí? Nosotros como cristianos no podemos estar detrás de un país como Israel, siendo que los judíos no creen en Cristo. Ellos necesitan creer en Cristo Jesús. Los palestinos necesitan creer en Cristo Jesús. Los ucranianos necesitan creer en Cristo Jesús. Los rusos lo que necesitan es creer en Cristo Jesús. Nosotros no podemos caer en discusiones entre nosotros. Es que Ucrania, es que Rusia, es que Palestina, es que Israel. Israel ya no es el pueblo de Dios. Ellos desobedecieron y se apartaron del pueblo de los designios de Dios. Ellos no creen en Cristo Jesús. Para nosotros lo principal, lo fundamental, en lo que no puede haber discusiones de nada, es que Cristo Jesús es Señor y que Jesucristo es el único Salvador, y a quien todos debemos buscar y tener en nuestro corazón para poder tener salvación. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos defender, aceptar y no transigir en eso. Las otras discusiones de que las profecías sobre la Tierra Santa, de que las profecías del pueblo de Israel, de que son los escogidos y que seguirán siempre siendo los escogidos y demás, eso no podemos entrar nosotros a discutir sobre eso, porque vemos que los judíos no creen en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos nosotros a defender algo que vemos que es contrario a los fundamentos evangélicos? Entonces debemos cuidarnos de las divisiones por las falsas o por las diferentes interpretaciones que hagamos de las Escrituras. No caigamos en esa contraposición entre los cristianos. Nosotros no sabemos del fin del mundo, no, tampoco debemos dejarnos llevar por todos los que dicen es que las predicciones apuntan a que el fin del mundo ya va a suceder, porque mire lo que está pasando. La misma situación sucedió en 1973. Hace 50 años con el Yom Kippur, y hay varias situaciones que se han presentado a nivel mundial
y empiezan los rumores, es que ya viene el fin del mundo, es que ya llegó, es que Hitler es el anticristo, es que ya es la tribulación, y así hay cantidad de situaciones en toda la historia que apuntarían al fin del mundo y nada de eso ha pasado. No nos dejemos llevar por toda esa palabrería que existe al respecto y concentrémonos en Cristo Jesús, en su evangelio, en predicar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros, pues todo el mundo quiere la paz mundial, ¿cierto? Todo el mundo quiere la paz mundial. Pero, ¿cómo va a haber paz mundial si no hay paz en las naciones? ¿Y cómo va a haber paz en las naciones si no hay paz en la sociedad de esas naciones? ¿Y cómo va a haber paz en esas sociedades de esas naciones si no hay paz en el hombre? Porque nosotros los cristianos sabemos que la única forma de que el hombre esté en paz con Dios es creyendo y sometiendo su vida a Cristo Jesús, poniendo su fe en Él como Señor y Salvador. Es lo único. Y lo único que puede producir paz es aceptar eso y someterse a Cristo Jesús para que haya paz. Y podamos nosotros tener paz, así como la tenemos, paz en medio de la tormenta. Y es esa paz que solo Dios puede dar. No es la paz del mundo, tal como dice Cristo Jesús. Yo les doy paz. Y yo no la doy como el mundo la da, sino como Dios la da. Esa paz que nosotros todos tenemos si somos cristianos es una paz que no la encontramos en ninguna otra parte. En ninguna otra parte. Solo Dios nos la da. Que podamos tener paz en medio de las guerras, en medio de los conflictos. Tenemos paz porque estamos bien con el Señor. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer con este conflicto? Debemos llorar con los que lloran. En este momento están llorando allá civiles, tanto de Israel como de Palestina, tanto de Ucrania como de Rusia. Nosotros debemos llorar con los que lloran. Fue lo que leímos al comienzo, llorar con los que lloran. Ese es nuestro papel. Pensar en los rehenes que tienen en este momento allá amenazados, a que en cualquier momento los matan. Hay que orar por ellos, que Dios les dé fortaleza. Es hora de lamento en medio de contentamiento por nuestra fe en Cristo. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Cuál es la explicación de que todas estas guerras se estén pasando y con esa crueldad tan obvia? La única respuesta la podemos encontrar es porque el pecado que está en el mundo es el que produce todas estas guerras. No hay ninguna otra explicación. No debemos buscar, es que lo que pasó fue que este presidente, fue que este otro dijo, es que estos tienen más armamento, es que claro, ellos se apoderaron de esto. No. Eso no es la explicación de que exista una guerra. La explicación de que no haya paz, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en ninguna otra parte. La explicación es que nosotros somos pecadores, es que el hombre es pecador y de un pecador no puede salir paz. Nosotros como cristianos debemos llevar ese mensaje. ¿Quieres paz? Cree en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y tendrás paz. De resto, no hay ningún otro medio para que podamos tener paz. Nosotros no podemos promover la guerra. El Islam promueve la guerra. Es una organización que promueve la guerra. Cuando se lee el Corán, sobre todo en la última parte del Corán, ahí se puede ver claramente de que ellos promueven la guerra también. No solo todo lo primero, donde hablan de hacer buenas obras y cantidad de cosas, pero al final lo que hablan es de guerra.
Hay algo que quisiera yo leerles, ¿sí? Lo voy a leer rápido, y es el concepto de por qué Israel perdió su categoría de ser el Israel de Dios, tal como lo dice la Biblia. Y para entender un poco que el verdadero Israel de Dios es el mismo Jesucristo. Es el mismo Jesucristo. Voy a leerles esto para que se hagan una idea. El verdadero Israel de Dios. Una de las razones fundamentales para la liberación divina de Israel de Egipto no fue simplemente que los israelitas fueran libres de la esclavitud del faraón, sino que fueran liberados para poder adorar al Señor. Ese era el motivo por el cual Dios los liberó del pueblo de Egipto. Y así fue que le dijo a Moisés: dígale al faraón de que deje ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Entonces la verdadera razón no era solo liberarlos, es liberarlos para adorarlo a él. Y ese es el cometido de todos nosotros. A nosotros Dios nos da la salvación, pero no solo por darnos la salvación y listo. No, nos da la salvación para que nosotros lo glorifiquemos. No es solo para que tú seas salvo que Dios te salva. Dicho de manera sencilla, el libro de Éxodo no se trata fundamentalmente del Éxodo, sino de la adoración. El Señor liberó a Israel para que ellos pudieran adorarle. La historia de Éxodo corresponde a la narrativa teológica general de la Escritura. Y la gran narrativa general de la Escritura no es simplemente redención de la esclavitud, sino redención para adorar. Así es tu salvación, vuelvo y digo. Tú eres salvo para adorar. El plan soberano y la promesa de Dios no pueden ser frustrados. A lo largo del Nuevo Testamento, el Señor gloriosamente revela cómo el Mesías prometido cumplió todas las profecías, las promesas y el plan de nuestro Dios. El Evangelio de Mateo revela cómo Jesús es el verdadero y más grande Israel de Dios. Y eso está en Mateo 2, Mateo 5, los versos 11. Que logró lo que Israel no logró. Jesús logró lo que Israel, el pueblo escogido por Dios, no logró y dejó de ser el Israel de Dios. Jesús, pónganle cuidado, Jesús, él fue a Egipto y salió de Egipto. Lo mismo que el pueblo. Estuvo en Egipto y el éxodo salió. Pero aquí estamos hablando de Jesús. Jesús fue a Egipto. Pasó por las aguas y por el desierto, donde fue tentado a adorar algo más que a Dios solo, y fue sostenido por toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús habló con Moisés y Elías acerca de su partida. ¿Se acuerdan? De los olivos. Literalmente, ese era su éxodo. Y mientras repetía la historia de Israel en su propia persona, él cumplió los oficios de rey y de profeta, sirviendo como el rey del linaje de David, quien es también el hijo supremo de David, y como el profeta superior a Moisés, cumpliendo todo lo que se había hablado del verdadero Israel. Lo cumplió Jesús. Jesús repitió, avanzó y cumplió la historia de Israel en el clímax de su obra. Sufrió el exilio de su muerte en la cruz, donde también cumplió su papel como el gran sumo sacerdote y el cordero de la Pascua sacrificado. Allí el templo de su cuerpo fue destruido, pero al tercer día fue restaurado del exilio de la muerte en su resurrección, resucitando el templo de su cuerpo y convirtiéndose en la piedra angular del nuevo templo, su iglesia, que es el cumplimiento del plan de Dios para su verdadero pueblo Israel. El plan soberano y la promesa de Dios no pueden ser frustrados, porque ahora Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y está con nosotros hasta el fin del mundo.
y Él regresará como nuestro Rey y nos llevará a la tierra prometida celestial. Jesucristo es el verdadero Israel de Dios. Él cumplió todo lo que Israel tenía que hacer y no hizo. Nosotros como cristianos debemos tener eso presente. Las personas que no crean en Cristo Jesús, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Predicar el Evangelio para que esas personas conozcan de Cristo Jesús. Pueden ser los de Hamas, los del Hezbolá, pueden ser los musulmanes, pueden ser los gentiles, pueden ser los turcos, pueden ser los que sean. En este momento, los judíos que no creen en Cristo y los musulmanes, ellos necesitan a Cristo. Nuestra labor es orarle a Dios para que envíe personas para predicar su palabra en medio de todos ellos. Y en este momento hay personas trabajando allá, predicando el Evangelio. Las hay. Pero nosotros aquí, cómodos, creyendo que lo que tenemos lo merecemos. Piensen en estos días en eso. ¿Por qué yo sí estoy aquí y no estoy allá? ¿Por qué yo no soy uno de esos palestinos o judíos que están de rehenes y que están a punto de matarlo? ¿Por qué yo no soy uno de ellos? Solo por la gracia y la misericordia de Dios. No hay forma de que nosotros podamos agradecer lo suficiente ese favor de Dios. Por eso termino leyendo lo que leí al comienzo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Llorar con los que lloran. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seamos arrogantes más. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, ese es nuestro papel. Mostrar a Cristo en medio de las circunstancias como las que se están viviendo allá en Palestina. Y hablar con las demás personas en ese sentido. Todos esos conflictos son producto de no creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, yo les voy a pedir el favor de que inclinen sus rostros y cada quien oremos por esta guerra y por la de Ucrania y todas las otras que hay en el mundo, para que los civiles, para que las personas que no tienen nada que ver con eso, que Dios las proteja y para que el Evangelio de Cristo Jesús sea predicado en todas partes. Oremos.
Señor Padre del cielo, Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, sobre todo por esa salvación tan grande que tú nos diste, Señor. Gracias porque tenemos paz, esa paz que solo tú puedes dar. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones con que tú nos colmas día a día, Señor. Y te oramos, Señor. Te oramos, Señor, por todas estas personas que están allí en esta guerra, en estas guerras. Señor, te pedimos que cuides a las personas civiles, a los inocentes, Señor. Que los cuides y los bendigas, Señor. Que los protejas de todo mal, Señor. Y que pongas personas para que lleven la palabra tuya a todas estas naciones. Úsanos, Señor, en este cometido. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a ponernos de